Prepárense. Lo que estoy a punto de contarles suena a pura fantasía, como sacado de las novelas más audaces, pero ocurrió en la realidad, destrozando cualquier noción preconcebida. Imaginen esto. Una tarde de verano bañada por un cálido sol, el cielo de Manhattan despejado, de un azul inmaculado sin una sola nube, prometiendo una calma absoluta. El mundo de los negocios de Nueva York, aparentemente sumido en su habitual ritmo frenético, con millones de transacciones por segundo, pero en las profundidades de ese mecanismo se sentía una cierta quietud, una calma incluso adormecedora tras una serie de eventos turbulentos. Y de repente, sin previo aviso, sin la menor señal premonitoria, no se escucha el estruendo de un trueno, ensordecedor y repentino. No. Lo que se escucha es algo mucho más fundamental, mucho más destructivo para la esencia misma del mundo financiero. Un terremoto sacude Wall Street de arriba abajo. Pero no se trataba de temblores físicos, de los que se sienten en la tierra. Era un temblor que recorría los muros invisibles pero robustos del sistema financiero global, las mismísimas bases de sus dogmas ancestrales. ¿Acaso el mundo de las grandes finanzas, ese coloso acostumbrado, construido durante años y que parecía inquebrantable, empezaba por fin a desmoronarse, lenta pero ineludiblemente, bajo el peso de contradicciones internas y una fuerza externa, desconocida? Fue a mediados de junio de 2023. A primera vista, un verano corriente, sin nada destacable, que prometía solo días calurosos y, quizás, la habitual ralentización de la actividad comercial. Economistas y analistas parecían haber recuperado el aliento tras una serie de crisis y conmociones geopolíticas. El mercado se encontraba en un estado de calma relativa, incluso engañosa. Pero fue precisamente entonces, en ese instante de aparente calma absoluta, cuando llegó un golpe despiadado y atronador, súbito y completamente inesperado, como un rayo que cae en medio de un cielo despejado para las finanzas mundiales. Esos muros invisibles, pero inquebrantables, de Wall Street, del Sancta Sanctorum del capital global, de su inexpugnable fortaleza, temblaron hasta sus cimientos. No fue pánico, ni una caída de precios, sino algo mucho más sutil, pero profundo. Un escalofrío, no provocado por un impacto físico, sino por una onda invisible que se propagó por los pasillos del poder y la influencia. ¿Por qué, entonces, se estremeció de tal manera este gigante? Por un rumor que, con una velocidad fulminante, casi aterradora, se transformó en un hecho innegable y escalofriante, filtrándose en las oficinas más herméticas y extendiéndose instantáneamente por todo el planeta, dejando a su paso una estela de desconcierto y preocupación. Imaginen la escena. Las enormes salas de trading, repletas de brokers y traders, normalmente ruidosas y llenas del bullicio de voces, de repente se quedan en silencio. Las pantallas de los monitores parpadean con cifras, pero las miradas de la gente están fijas unas en otras, reflejando incredulidad y perplejidad. La noticia fue un mazazo, descolocando incluso a los analistas más perspicaces y a los tiburones del mercado más curtidos, esos magnates que, al parecer, estaban acostumbrados a cualquier turbulencia, por impredecible que fuera, y siempre encontraban una salida a cualquier situación. Sus rostros, habitualmente imperturbables y llenos de autocontrol, ahora reflejaban un asombro puro, que rozaba el shock. «Esto es imposible, no vivimos en un mundo de fantasía», susurraban, sintiendo cómo los tentáculos helados y penetrantes del cambio, como seres vivos, se extendían desde el corazón mismo de su mundo conservador y profundamente tradicional, amenazando sus cimientos habituales. ¿Qué clase de shock tan potente e inaudito fue este, capaz de tambalear los pilares centenarios sobre los que se asentaba toda la arquitectura financiera moderna y hacer temblar incluso a los más firmes e inquebrantables? Esta pregunta quedó suspendida en el aire, como una espada de Damocles, exigiendo una respuesta inmediata y exhaustiva, amenazando con destruir todo lo que había sido tan cuidadosamente construido. Fue entonces cuando nadie podía siquiera imaginar tal giro de los acontecimientos, cuando todos esperaban solo la continuación de las viejas y probadas estrategias, que el principal árbitro de los activos globales, aquel que parecía ser la encarnación de la estabilidad y la tradición, hizo su movimiento inesperado y decisivo, como un gran maestro que da el último y fatídico paso en una partida, alterando no solo las reglas del juego, sino el tablero de ajedrez en sí, poniéndolo patas arriba. Fue un gesto que demostró: el poder y el control pueden redistribuirse en un abrir y cerrar de ojos.
La tierra misma tembló bajo los pies de aquellos que, durante décadas, se habían acostumbrado a la inmutabilidad de los viejos dogmas financieros, a la solidez de su poder, a la previsibilidad de todos los procesos. Este día, estoy profundamente convencido, pasará a los anales de la historia de la humanidad. Pero ¿cómo será recordado? Como el punto de partida de una nueva era, donde todos los actores, grandes y pequeños, son iguales ante los futuros desafíos y oportunidades? O, lo que es mucho más ominoso, como el momento de la sumisión final de todo y de todos a un sistema antiguo, despiadado pero renovado, que solo ha cambiado su apariencia para volverse aún más fuerte y poderoso. Ahí radica el verdadero quid de la cuestión, y en ello reside la principal y absorbente intriga que definirá nuestro futuro. Pero el shock no fue causado tanto por el evento en sí, que sin duda fue extraordinario, sino por la personalidad de su instigador. De hecho, su nombre era sinónimo de tradición, de una estabilidad inquebrantable, de una fiabilidad grabada en el granito del mundo financiero. Era un hombre cuya reputación se había construido sobre el conservadurismo, la cautela y la adhesión a reglas probadas por el tiempo. Nadie, absolutamente ningún experto, analista o incluso el más informado de los insiders, pudo prever, ni siquiera imaginar, que este titán de la vieja escuela, cuyas raíces se hundían profundamente, durante décadas, en el terreno del conservadurismo centenario, en los cimientos mismos del pensamiento de inversión tradicional, daría un paso tan audaz, casi sacrílego. Fue como si instituciones seculares, cuyo fundamento parecía inamovible, hubieran decidido de repente, al unísono, revisar sus dogmas más fundamentales, desafiando no solo la lógica, sino también su propio pasado, todos sus principios, como si el pilar más firme de la vieja fe hubiera renegado de su propia religión. ¿Quién es este hombre, dotado de tal poder y autoridad, capaz de una transformación tan repentina y a tal escala, que sacudió todo el mundo financiero hasta sus cimientos? Y así, en ese día verdaderamente histórico, el 15 de junio de 2023, ocurrió un evento que cambió para siempre el curso de la historia financiera. El gigante financiero llamado BlackRock, cuyo nombre ha infundido respeto durante muchas décadas, como un coloso antiguo e inquebrantable que vigila el capital mundial, presentó una solicitud para crear un ETF spot de Bitcoin. Este acto fue equivalente a una declaración atronadora, a una bofetada sonora que volcó las nociones habituales sobre los límites de lo permitido, sobre los marcos de lo posible en el mundo conservador, hasta entonces inexpugnable y aparentemente hermético, de las inversiones. No fue un simple documento formal, ni un procedimiento burocrático más que se perdía entre cientos de solicitudes similares, no. La solicitud de ETF de BlackRock fue un gambito estratégico, finamente calculado, frío y despiadado, jugado en el gigantesco y complejo tablero de ajedrez de las finanzas globales, donde estaban en juego billones de dólares que determinan el destino de naciones enteras y de millones de personas. Pero ¿qué se escondía realmente detrás de este paso sin precedentes, completamente inesperado, que, como se descubrió más tarde, lo cambió todo y para siempre? ¿Qué motivos ocultos impulsaron a este titán financiero? Esta noticia, como un incendio forestal, se convirtió instantáneamente en el tema principal de todas las discusiones, de todos los titulares de noticias, desplazando del aire todas las demás noticias económicas, como un tsunami que arrasa con todo a su paso, dejando solo el vacío. El gestor de activos más conservador, más influyente y, sin duda, más poderoso del mundo, había hecho lo impensable. Lo que apenas ayer parecía pura fantasía, un sueño irreal para algunos y una pesadilla para otros. BlackRock, cuyo nombre, durante muchas décadas, ha sido asociado como una marca exclusivamente con la tradición, la estabilidad, los activos seculares y probados por el tiempo, de repente, sin razón aparente, apostó por un activo salvaje, impredecible y volátil, que hasta entonces había despreciado, como a un leproso, como algo impuro e indigno de atención. Fue un giro que nadie pudo haber anticipado. Fue una acción que contradecía flagrantemente años de declaraciones públicas y, al parecer, principios inamovibles y fundamentales a los que se habían adherido con tanta rigidez y de manera tan ejemplar. Larry Fink, el mismo arquitecto del orden financiero mundial moderno, cuyo nombre era sinónimo de inmutabilidad, estabilidad y conservadurismo en los más altos estratos del poder, una vez había emitido una condena pública e inapelable.
Sus palabras, pronunciadas desde las altas tribunas de los foros económicos mundiales, desde las cátedras de las universidades más prestigiosas, sonaban como una sentencia final e inapelable para un fenómeno nuevo, aún incipiente, apenas surgido, que desafiaba todo lo familiar y establecido, amenazando su poder. Índice de lavado de dinero. Así, con desprecio, de forma inapelable y con una aversión apenas disimulada, caracterizó a Bitcoin, como si lo espantara como a una mosca molesta e insignificante, indigna de la atención de personas serias. Estas declaraciones de Fink no eran simplemente su opinión personal, eran algo mucho más grande. Eran un reflejo preciso del escepticismo colectivo de todo el establishment financiero tradicional, de su profunda desconfianza hacia todo lo nuevo e incontrolado. Fijaban firmemente en la mente de los inversores y también de los ciudadanos de a pie la imagen de las criptomonedas como un instrumento para operaciones dudosas y criminales, como algo marginal, y de ninguna manera un activo legítimo y digno, capaz de ocupar su lugar en la cartera de un inversor que se precie. Su postura servía como un bastión infranqueable, un muro poderoso que protegía a la vieja guardia de la invasión de ideas extrañas y descentralizadas que amenazaban su poder, su monopolio sobre el control del capital. Para muchos, sus declaraciones eran un veredicto final e irrevocable que cerraba de una vez por todas la puerta al capital institucional, sin dejar ni la sombra de esperanza para su incursión en el mundo de las criptomonedas. Era la voz inquebrantable del pensamiento financiero ortodoxo que protegía los cimientos tradicionales de una revolución cripto impredecible y rebelde como el guardián de un antiguo tesoro. ¿Cómo, con una actitud tan rígida e intransigente, pudo producirse un giro tan radical, completo y sorprendente en sus puntos de vista y estrategia? Por eso, su repentina conversión, este dramático giro de 180 grados, fue un shock que, al parecer, despertó a todo el mundo financiero de un largo sueño. Se convirtió en un símbolo claro e indiscutible de los cambios profundos y subyacentes que, como corrientes ocultas, sacudían los cimientos de la economía tradicional, presagiando futuras transformaciones. ¿Cómo es posible? El emperador del viejo sistema financiero, cuyas palabras eran ley y cuyo trono parecía inquebrantable y eterno, de repente, sin razón aparente, decidió liderar la criptorevolución que él mismo apenas ayer condenaba tan feroz y abiertamente, declarándola peligrosa y perjudicial. Esta pregunta se alzó imponente, como una antigua esfinge aparecida en Wall Street, exigiendo una respuesta inmediata y exhaustiva para no devorar al interrogador, para no dejarlo en la ignorancia y el desconcierto. ¿Qué fue lo que realmente impulsó a este poderoso titán, a este gigante del mundo de las finanzas, a cambiar su opinión fundamental, a renegar de sus propias convicciones, aquellas que una vez defendió tan ferozmente, que declaró con tanta convicción y que inculcó durante décadas en la mente de sus seguidores? No fue un simple cambio en la retórica, ni una mera alteración de formulaciones, sino algo mucho más profundo. Fue un giro radical en el vector estratégico, una revisión completa de toda la doctrina, de todos los principios fundamentales de su imperio. ¿Cuál fue el verdadero motivo oculto detrás de este arrepentimiento público, detrás de esta aceptación demostrativa de un activo antes despreciado, que ahora, como por arte de magia, se volvió valioso y deseable? ¿Qué mecanismos ocultos o qué perspectivas colosales y vertiginosas pudieron obligar a Fink a ir en contra de sí mismo, desafiando la imagen que había construido tan meticulosamente a lo largo de toda su carrera? ¿Acaso estaba en juego algo más que simple dinero, algo más valioso que cualquier capital? ¿Quizás el poder mismo, el dominio absoluto en un mundo nuevo e inexplorado? Para desentrañar este enigma financiero, tejido de paradojas y motivos ocultos, para penetrar en su esencia más profunda, debemos sumergirnos en la historia, hasta su profundidad misma, a la raíz del mal, o, quizás, del genio, según el punto de vista. El camino para comprender los motivos actuales, para descifrar este rompecabezas, reside en un análisis minucioso del pasado, a través de los orígenes de la creación del imperio BlackRock, cuyo poder ahora define las tendencias mundiales, dirigiéndolas hacia el rumbo deseado. Es necesario entender quiénes son realmente estos arquitectos anónimos del capital mundial, cuyos rostros rara vez aparecen en las portadas de las revistas de moda, y de dónde proviene su poder casi místico y abarcador sobre el destino del mundo, su capacidad para influir en gobiernos y economías enteras. ¿Qué se encuentra en el origen mismo de esta historia colosal, verdaderamente legendaria? ¿Cómo comenzó?
En la base de cada gran ascenso, de cada poderoso impulso hacia las cumbres del poder, suele haber una caída profunda y dolorosa que forja al futuro líder, templando su voluntad y carácter. En 1986, en el epicentro mismo de Wall Street, un joven Larry Fink, estrella en ascenso del banco de inversión First Boston, se encontraba entonces en la cúspide de su brillante carrera. Su reputación era impecable, su nombre, sinónimo de éxito en el trading de bonos, era conocido por su intuición y su capacidad para prever los movimientos del mercado. Era el verdadero chico de oro de la bolsa. Parecía no haber nada que pudiera detenerlo, ningún obstáculo que no pudiera superar. Le esperaba un gran futuro, predicho por todos sus colegas, pero incluso las estrellas más brillantes pueden extinguirse con un solo paso en falso, con un único error fatal que, en un abrir y cerrar de ojos, borrará todos los méritos pasados, convirtiéndolos en nada. Un error en la previsión de los tipos de interés se tradujo en pérdidas colosales y catastróficas para su banco, que sacudieron todo el mercado, provocando una reacción en cadena. Una suma de $100 millones, astronómica para la época, desapareció en el abismo de las fluctuaciones del mercado por su culpa, dejando una huella indeleble y sangrienta en el panorama financiero, como una cicatriz profunda y que nunca sana. Este colapso no fue solo un golpe financiero, fue algo mucho más grande. Fue una humillación pública que destruyó no solo la carrera, sino también la autoestima de Fink hasta sus cimientos, convirtiéndolo en un paria, en un marginado en un mundo donde la reputación se valoraba por encima de todo. La vergüenza fue generalizada y su nombre llegó a asociarse con la mayor pérdida en la historia de la empresa, convirtiéndose en una leyenda trágica y aleccionadora, una advertencia para todos aquellos que son demasiado confiados. El trauma de Fink. Así podría llamarse esta experiencia dolorosa pero formativa, que se convirtió en la piedra angular de todo su futuro e inmenso imperio, su cimiento invisible. Pero ¿cómo? De estas cenizas de la vergüenza, de las profundidades de esta humillación, pudo renacer una fuerza capaz de conquistar el mundo y transformarlo. Fue precisamente de las cenizas de la vergüenza, de las profundidades del colapso personal, de la amargura de la humillación, que nació una nueva y absorbente obsesión que se convirtió en el propósito de su vida, su estrella guía. Una obsesión no solo por ganar capital, sino por la gestión y minimización total de todos los riesgos posibles, para que algo así nunca volviera a ocurrir, para que nadie nunca más pudiera hacerle tales acusaciones. La búsqueda del control absoluto sobre la fuerza impredecible y a menudo cruel del mercado, su completa sumisión a la voluntad humana, se convirtió en su credo de vida, su principal objetivo, su misión inagotable, a la que dedicó toda su existencia. Juró que un error así, una humillación pública semejante, nunca más se repetiría ni con él ni con su futura creación, que ya acariciaba en sus pensamientos, trazando planes grandiosos. Este voto, forjado en el fuego de la vergüenza, se convirtió en la fuerza motriz que moldeó la filosofía y la estrategia de todo el futuro y gigantesco imperio que comenzó a construir desde cero. Desterrado pero no doblegado, del Olimpo financiero, Fink no se rindió. Sus ambiciones, templadas por el dolor y la humillación, solo se fortalecieron, convirtiéndose en acero, en una armadura inquebrantable. En 1988, en el horizonte del mundo financiero apareció una firma modesta, a primera vista, pero ambiciosa, bajo un nombre inusual que encerraba un significado oculto. Blackstone Financial Management, creada bajo el amparo del poderoso y ya respetado gigante de Blackstone Group, se convirtió en su nuevo refugio, su hogar temporal, donde podía empezar de nuevo. Stephen Schwarzman, uno de los fundadores de Blackstone, vio en Fink no solo a un financiero talentoso, sino también una voluntad inquebrantable de redención, sintió su potencial, su fuego interior, que ardía más brillante que nunca. Esta estructura subsidiaria era mucho más que una boutique de inversión más en Wall Street intentando encontrar su nicho. Su enfoque de inversión era único, casi revolucionario para la época. Su principio fundamental no era predecir el futuro para obtener el máximo beneficio, sino mitigar sus posibles y destructivos golpes, controlarlo y minimizar cualquier imprevisto. Su sello distintivo, desde el primer día, residía en un enfoque sin precedentes, casi paranoico, en el análisis de riesgos, en cada detalle, en cada amenaza potencial capaz de socavar el capital. En lugar de perseguir rendimientos máximos pero arriesgados, buscaban la máxima protección del capital, su preservación, su multiplicación, pero sin riesgos.
Cada paso de inversión pasaba por el prisma de una modelización multidimensional de amenazas potenciales y circunstancias imprevistas, como la predicción del futuro en una mística bola de cristal. Su éxito inicial se basó en una hábil gestión de los valores respaldados por hipotecas después de la crisis de ahorros y préstamos, cuando muchas otras compañías cayeron y se arruinaron. No se convirtieron en meros inversores, sino en arquitectos de la estabilidad financiera, ofreciendo un servicio único para sus clientes, hasta entonces nunca visto en el mercado. Su base se construyó sobre los principios de prudencia, análisis profundo y planificación estratégica a largo plazo, que se convirtieron en su tarjeta de presentación, su credo. Fue precisamente este trauma de Fink, doloroso y humillante, el que se transformó en una idea profética, profundamente arraigada en el ADN del futuro imperio, convirtiéndose en su principal fuerza motriz. Pero ¿podía esta sombra permanecer para siempre a la sombra de una influencia ajena? Sin embargo, toda sombra, por poderosa que sea, tarde o temprano busca su propio sol para salir de la influencia ajena y alcanzar la independencia total. Para 1994, la firma subsidiaria de Fink había crecido, había adquirido una fuerza increíble y una visión propia e independiente del futuro que difería de la empresa matriz. Sus activos bajo gestión ya ascendían a miles de millones de dólares, y sus ambiciones se extendían décadas hacia adelante, más allá de la empresa matriz, hacia horizontes lejanos donde se veía como líder indiscutible. Se avecinaba un conflicto de intereses inevitable, la clásica historia del hijo que ha superado al padre y ahora busca desesperadamente su propio camino, su independencia. Stephen Schwarzman y Larry Fink se enfrentaron en una encarnizada batalla por el control, por el dinero, por el futuro de la compañía que habían creado juntos, pero que ahora veían de manera diferente. Sus caminos se habían bifurcado. El objeto de la disputa no fueron solo las acciones de la compañía, sino también su filosofía fundamental, su destino independiente, su autodeterminación en un mundo donde todos querían su parte del pastel. Fink, recordando su error pasado y la dolorosa pérdida de control sobre la situación, sobre su creación, no quería una repetición de la historia donde él no gestionara su creación, no tuviera pleno poder sobre ella, donde sus decisiones pudieran ser impugnadas. Anhelaba una autonomía total para llevar a cabo su visión sin restricciones externas, sin influencias ajenas, sin la necesidad de rendir cuentas a nadie. Al final, después de intensas y prolongadas negociaciones a puerta cerrada, en un ambiente de estricta confidencialidad, se tomó la decisión del divorcio, estratégico y, sin duda, doloroso para ambas partes. Fink y sus socios compraron su participación, pagando una suma considerable para la época de $230 millones, lo que fue un precio colosal, casi impensable, por la independencia. Así nació la independiente BlackRock, la Roca Negra, un nombre que simbolizaba la inflexibilidad, la solidez y la fuerza eterna, grabada en piedra, un nombre que presagiaba su poder. Este momento marcó el verdadero nacimiento de un imperio, libre de ataduras ajenas y limitaciones externas, listo para conquistar todo el mundo financiero, para establecer sus propias reglas. Desde ese día, BlackRock comenzó su propio camino hacia el dominio financiero mundial, sin compromisos, sin mirar atrás, solo hacia adelante, hacia la cima. Pero ¿qué herramienta les permitió alcanzar tal poder omnímodo, tal autoridad sobre el mundo? Su objetivo no era simplemente gestionar dinero, obtener intereses y comisiones, como hacían miles de otras empresas. Su objetivo era gestionar el futuro, anticipando sus riesgos y oportunidades, controlando cada variable, cada detalle, cada escenario posible. Fue precisamente esta obsesión absorbente por el riesgo, este miedo primario y profundamente arraigado a la repetición de la catástrofe de 1986, lo que se convirtió en el principal catalizador. Llevó a la creación no solo de una herramienta de software, sino de un oráculo completo, llamado Aladdin, poseedor de capacidades casi místicas de predicción y control. Asset, Liability, Diversity and Derivatives Information Network. Ese es su nombre completo y técnico, que oculta su verdadera e incomprensible potencia, su carácter abarcador. Aladdin no se limita a analizar innumerables volúmenes de datos, procesándolos a una velocidad increíble. Predice, modela, calcula cada variable, cada escenario posible de desarrollo de eventos, ofreciendo estrategias óptimas y formas de eludir amenazas. Se convirtió en el ojo que todo lo ve del imperio BlackRock, su sistema nervioso, su cerebro y centro estratégico, sin el cual sería impensable, sin el cual no podría funcionar con tanta eficacia.
A través de Aladdin, se analizan diariamente los riesgos de más de 20 billones de dólares en activos, una suma que asombra la imaginación por su magnitud, que es difícil incluso de concebir. Esta suma equivale a la economía de varias de las potencias mundiales más grandes juntas, lo que subraya elocuentemente su colosal y alucinante escala de influencia y control sobre el capital global. Controla los riesgos no solo de BlackRock mismo, protegiendo sus activos de fluctuaciones imprevistas, sino también de una multitud de otras instituciones financieras en todo el mundo que confían en él, depositando plena fe en sus cálculos. Desde los fondos de pensiones más grandes y los fondos soberanos de riqueza hasta los gigantes bancarios, desde las corporaciones más grandes hasta las agencias gubernamentales, todos ellos confían en Aladdin, confiándole sus activos, sus capitales, su destino financiero. Este complejo de software se ha convertido en el fundamento de su influencia, la fuente de su poder casi místico y abarcador, que se extiende mucho más allá de Wall Street, abarcando el mundo entero. Ha transformado a BlackRock de un simple gestor de activos a un arquitecto de la estabilidad y el control financiero global, en un cardenal gris cuyas decisiones afectan a todos. Fue gracias a Aladdin que pudieron convertirse en ese gobierno en la sombra que representan hoy. Invisible, pero omnipotente, que dicta sus propias reglas del juego. Pero ¿qué sucederá cuando este ojo que todo lo ve se dirija al activo más salvaje, al más impredecible, el Bitcoin, intentando domarlo? Fue precisamente esta capacidad sin precedentes para el control, la previsión y la minimización de riesgos lo que los llevó a su decisión actual sobre Bitcoin. Su interés en las criptomonedas no es casual. Es una continuación lógica de su misión histórica de dominio, de absorción de nuevos territorios, de expansión de su influencia. A primera vista, un ETF spot de Bitcoin parece ser solo un producto financiero más, estándar, uno de los muchos en el mercado, y nada más. Pero en manos de BlackRock, esta herramienta se transforma en algo mucho más grande, en un arma estratégica de captura, en un caballo de Troya que lleva consigo no solo nuevas oportunidades, sino una sumisión total. No es simplemente una forma de invertir en Bitcoin, comprarlo y mantenerlo. Es una puerta de entrada que abre el acceso a recursos colosales, antes inaccesibles, a un océano entero de dinero, a una fuente inagotable de capital. Estamos hablando de billones de dólares que hasta ahora estaban atrapados en el sistema financiero tradicional y conservador, como en una fortaleza inexpugnable, sin posibilidad de salida. Fondos de pensiones, compañías de seguros, dotaciones universitarias, grandes fondos de inversión. Todos ellos esperaban, aguardando el momento ideal, la herramienta adecuada que cumpliera con sus estrictos requisitos. Necesitan instrumentos de inversión regulados, familiares y seguros, que cumplan con sus estrictos mandatos y reglas. De lo contrario, simplemente no pueden invertir fondos. Un ETF Spot ofrece precisamente eso, la posibilidad de poseer Bitcoin sin poseerlo directamente, sin las complejidades técnicas de almacenamiento y los riesgos de pérdida. Elimina las barreras técnicas, los riesgos de almacenamiento, las complejidades de cumplimiento normativo y la incertidumbre regulatoria, haciéndolo accesible para cualquier inversor institucional. Para ellos, es el equivalente a una llave mágica que abre la entrada a la ansiada criptotesorería llena de oro con la que tanto tiempo habían soñado. Es el puente que conecta el mundo conservador y estirado de Wall Street con el mundo innovador pero salvaje de las criptomonedas, domándolo. Su aparición cambia las reglas del juego, transformando un activo descentralizado en un producto centralizado y controlado, sujeto al viejo sistema. BlackRock se posiciona como el guardián de este puente, el controlador del acceso al oro digital, estableciendo sus propias reglas inobjetables, sus tarifas, sus condiciones. Ofrecen no solo acceso, sino también legitimidad, la aprobación de poderosos reguladores, lo cual es inestimable para los grandes actores que anhelan estatus y reconocimiento oficial. Pero ¿por qué fueron precisamente ellos quienes lograron abrir esta puerta cuando todos los demás, antes que ellos, habían sufrido un rotundo fracaso? ¿Por qué BlackRock? Esta pregunta flota en el aire, como una sombra, sobre toda la criptoindustria, dejando una sensación de algo no dicho, de una imagen incompleta. Decenas de empresas, desde las menos grandes que apenas comenzaban su andadura hasta las ya conocidas e influyentes, habían presentado solicitudes similares durante muchos, muchos años, intentando derribar ese muro, encontrar un resquicio. Todos sus esfuerzos fueron rechazados por la Comisión de Bolsa y Valores, más conocida como la SEC, con una perseverancia y unanimidad envidiables, siempre por las mismas razones que, al parecer, eran inquebrantables.
La SEC se mostró inquebrantable en su negativa, aludiendo a los riesgos de manipulación, a la insuficiente protección de los inversores, a la imperfección del mercado de criptomonedas, a su inmadurez. Su argumentación siempre se reducía a la insuficiente madurez del mercado y su incapacidad para cumplir con los estándares de los activos tradicionales, a su profunda y arraigada desconfianza hacia la nueva tecnología. Pero vaya sorpresa. Cuando BlackRock presentó la solicitud para un ETF spot de Bitcoin, el tono del regulador cambió mágicamente, como por arte de magia, como bajo el influjo de un hechizo. No fue una simple coincidencia o casualidad, no fue una confluencia de circunstancias. Fue una manifestación de una fuerza de influencia sin precedentes que va mucho más allá de lo ordinario, más allá de las simples reglas escritas para todos. BlackRock no es solo una empresa de inversión, es un estado dentro de un estado, poseedor de su propia diplomacia, su propio poder, sus propias leyes, que es capaz de imponer. Sus esfuerzos de cabildeo ascienden a millones de dólares anualmente, destinados a educar a legisladores y reguladores, a moldear la opinión pública, a impulsar las decisiones que les convienen. Antiguos empleados de BlackRock ocupan puestos clave en el gobierno, la Reserva Federal y los organismos reguladores, creando una poderosa red de influencia invisible que impregna todas las esferas del poder. Poseen la llave maestra capaz de abrir cualquier puerta, de superar cualquier barrera burocrática y obstáculo legal que se interponga en su camino, como muros invisibles. Su posición negociadora con la SEC no era la de un suplicante, de alguien que pide humildemente un favor, sino la de un socio igualitario que dicta las condiciones, no las ruega, autoritario e inquebrantable en sus exigencias. Su solicitud no era simplemente un conjunto de documentos, sino una declaración de intenciones que no estaba sujeta a objeciones o a una revisión prolongada. Fue un ultimátum lanzado al mundo entero. Fue una demostración de que en los más altos escalones del poder financiero existen sus propias reglas no escritas y sus privilegios especiales, accesibles solo para los elegidos, solo para aquellos que poseen un poder real. Su influencia se extiende hasta los más altos niveles de toma de decisiones, dando forma a la propia esencia de la regulación, a su existencia misma, a sus principios. La SEC, sujeta a la influencia de tales gigantes, se vio obligada, de hecho, a ceder, consciente de las consecuencias de una negativa, comprendiendo que ir en contra de BlackRock sería perjudicial, que significaría una confrontación abierta con el actor más poderoso. Pero ¿qué ocurrió después de que BlackRock hackeara el sistema, abriendo esta puerta? Tras la presentación de la solicitud del ETF, Larry Fink dio otro paso emblemático, verdaderamente histórico, que confirmaba su poder y autoridad, su capacidad para influir en los procesos mundiales. Su retórica hacia Bitcoin cambió 180 grados, convirtiéndose en objeto de amplio debate, sorprendiendo a todos por su brusquedad y su repentina aparición. De ser un índice de lavado de dinero, Bitcoin se transformó de repente en oro digital, digno de la atención de los mayores inversores del mundo, un objeto de deseo al que ahora todos aspiraban. Estas palabras, pronunciadas por el inversor más poderoso del mundo, llevaban consigo un peso y una autoridad colosales, cambiando el paradigma de la percepción de las criptomonedas. No fue un simple comentario u opinión personal. Fue una señal inequívoca y resonante para todo Wall Street, imposible de ignorar, que fue escuchada por todos. Una señal de que el juego había comenzado, que era el momento de actuar, de entrar en el criptoespacio antes de que fuera demasiado tarde, antes de que otros ocuparan todas las posiciones ventajosas. Bancos tradicionales, fondos de cobertura, inversores institucionales que, durante años, habían dudado, vacilado, siguieron a Fink de cerca, conteniendo la respiración, esperando su señal. Su aprobación fue la luz verde, la sanción que tanto tiempo habían esperado para iniciar sus propias operaciones con activos digitales, para no parecer rezagados. El mercado, que reacciona a la menor fluctuación de ánimos y a las declaraciones autorizadas, recibió una clara guía para la acción, para un nuevo vector de desarrollo, para la exploración de nuevos horizontes. Siguiendo a BlackRock, otros gigantes de la industria financiera se lanzaron a presentar sus propias solicitudes de ETF, como por orden, como si una mano invisible dirigiera sus acciones. Fue un efecto dominó, desencadenado por un único, pero el más poderoso, actor en el escenario financiero mundial, cuyo poder era innegable, cuya influencia no conocía límites. BlackRock no solo entraba al mercado, lo abría para legiones de sus seguidores, señalando el camino, abriendo brecha, iluminándolo con la luz de su autoridad.
Dictaba las condiciones de una nueva era, estableciendo estándares para todos aquellos que se atrevieran a seguirlo a este nuevo mundo, al mundo de los activos digitales, un mundo que ahora moldeaba a su imagen y semejanza. La reacción del mercado a las noticias sobre BlackRock fue instantánea y reveladora, como confirmando su dominio, su omnipotencia, su capacidad para influir en mentes y capitales. El precio de Bitcoin, que hasta entonces se encontraba en estancamiento e incertidumbre, se disparó con solo los rumores de sus acciones, asombrando la imaginación por su velocidad y escala. Los gráficos de precios se convirtieron en un testimonio elocuente de su poder sobre las mentes de los inversores y el movimiento del capital, como el pulso del mercado reaccionando a cada una de sus palabras. Incluso sin la aprobación oficial del ETF, la mera intención de BlackRock, su solicitud, se convirtió en el motor más potente del mercado, sacándolo del estancamiento, infundiéndole nueva vida, nueva esperanza. No fue un simple crecimiento especulativo, no fue un juego bursátil común, fue la confirmación de su capacidad para manipular y dirigir el mercado con su sola presencia, con su sola solicitud. Su nombre, su reputación, su supuesta influencia valían más que cualquier noticia económica o factor fundamental. Su palabra era ley, su decisión, una guía para la acción. Demostraron que pueden gobernar mercados enteros con una sola palabra, con una sola solicitud, con un solo gesto, como dioses capaces de crear y destruir mundos. Esta demostración de fuerza fue una lección para todos aquellos que dudaban de su dominio y del poder del gobierno en la sombra, que controla el mundo, sentado en la penumbra, pero con todos los hilos en sus manos. Pero ¿cuál será el verdadero precio que pagarán los criptoentusiastas y el propio Bitcoin, su filosofía original? No se limitan a reaccionar al mercado, adaptándose a sus fluctuaciones, lo moldean, lo dirigen, lo someten a su voluntad, como un director a una orquesta, extrayendo los sonidos deseados, creando la melodía que quieren. Este poder, basado no en el control directo o la coacción, sino en una autoridad implícita y una expectación universal, es el más temible, el más insidioso. El poder del gobierno en la sombra se manifiesta precisamente así, a través de un susurro, de una insinuación, de una señal estratégicamente importante que cambia el mundo, poniéndolo patas arriba. Las criptomonedas, concebidas originalmente como una liberación del sistema tradicional, como una herramienta de descentralización, se encontraron bajo su influencia casi total, como un pájaro en una jaula de oro que canta, pero ya no es libre. Así pues, la imagen se vuelve absolutamente clara, emergiendo a través de la niebla de conjeturas y suposiciones. BlackRock no se unió a la criptorrevolución, como algunos ingenuamente pensaron, creyendo en su independencia, sino que la lideró. La lideraron, pero no para apoyar su espíritu de descentralización, su libertad, sino para controlarla totalmente, someterla por completo, integrarla en su sistema. Bitcoin, nacido como un arma contra el sistema financiero centralizado, como un símbolo de resistencia, se ha convertido él mismo en su trofeo, su activo valioso, su presa, su prisionero. La herramienta de descentralización ahora sirve como un instrumento de centralización del poder en manos de unos pocos, pero poderosos, actores, verdaderos titiriteros que tiran de los hilos. Es una ironía histórica digna de una tragedia griega antigua, donde el héroe se convierte en víctima de su destino, de su propósito, incapaz de evitarlo. El sistema que Bitcoin buscaba derrocar, ahora lo ha asimilado, convirtiéndolo en su sirviente, en su herramienta, privándolo de su libertad original, de su espíritu rebelde. Esto no es un fracaso de Bitcoin como tecnología, como innovación, sino más bien una prueba de la inquebrantable adaptabilidad del viejo sistema financiero, de su capacidad para absorber y transformar, adaptándose a cualquier cambio. Su objetivo no es la destrucción del orden existente, sino el dominio, el control total sobre todos los flujos de capital, sobre cada dólar, sobre cada activo. Bitcoin, ahora bajo su égida, se convertirá en un activo más en su imperio de billones, gestionado por el Aladín que todo lo ve, su arma principal. No son revolucionarios, son conquistadores, que conquistan nuevos territorios en el mapa de las finanzas mundiales, expandiendo sus dominios, su poder. Su código de la riqueza ahora se inscribe también en los algoritmos de la cadena de bloques, sometiéndolos a su lógica, a sus reglas, a su control total. Estos eventos marcan un nuevo giro en la lucha centenaria por el control de las finanzas y los activos mundiales, por el futuro de la humanidad, por su destino. Ante nosotros, testigos de esta grandiosa transformación, se alza una pregunta profunda y trascendental que exige una respuesta
una pregunta que definirá mucho. Una pregunta cuyo eco resonará durante décadas, definiendo los contornos del futuro financiero, sus nuevas reglas, sus nuevas leyes. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Cuál será el destino del alma de las criptomonedas, de su filosofía original, de su libertad, de su independencia? ¿Matará esto la idea misma de la descentralización, convirtiendo a Bitcoin en una mercancía básica y controlada, un instrumento más en manos de los poderosos, una posición más en su cartera? O, por el contrario, esta institucionalización, esta poderosa afluencia de capital, lo hará más fuerte, más estable y más valioso que nunca, asegurando su longevidad? ¿Se convertirá Bitcoin en parte de un nuevo sistema financiero híbrido, donde lo viejo y lo nuevo se fusionan en un todo único, formando algo completamente nuevo, algo que aún no hemos visto? ¿O es solo el comienzo de una nueva ronda en la lucha por la libertad financiera, por la verdadera autonomía, por la independencia de cualquier controlador, por el regreso a sus orígenes? ¿De qué lado estás en esta batalla por el futuro, en este enfrentamiento? La respuesta a esta pregunta dará forma al paisaje económico de las generaciones venideras, influyendo en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro bienestar. Cada uno de nosotros tendrá que decidir de qué lado estamos en esta lucha centenaria por el control del capital y el futuro, por nuestro destino, por nuestros derechos. La historia no espera. Se está haciendo ahora mismo, ante nuestros ojos, y cada elección importa, cada voz es importante, cada persona es parte de este proceso. Comprender estos procesos no es solo un interés, sino una necesidad vital para todo aquel que quiera ser dueño de su propio camino financiero y no un rehén ciego de decisiones ajenas, de juegos de otros. Gracias por su atención. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre muchas cosas.